Bueno, hoy vamos a hablar sobre cervicitis y leucorrea. Lo primero a tener en cuenta es la definición de cervicitis. La cervicitis es una afección inflamatoria que frecuentemente es asintomática del cuello uterino y suele estar asociada con enfermedades de transmisión sexual. Dentro de los agentes etiológicos principales encontramos Clamidia trachomatis, Neisseria gonorrea, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma uroliticum y la vaginosis bacteriana, pero los más frecuentes son la clamidia y Neisseria gonorrea. En cuanto a la etiología puede ser infecciosa o no infecciosa. En la infecciosa, generalmente es cervicitis aguda, y la clamidia y Neisseria gonorrea son los organismos que mayormente están implicados, pero solo un pequeño porcentaje de las mujeres con estas infecciones van a desarrollar la cervicitis. Y la cervicitis por clamidia ocurre con más frecuencia que la gonocócica, y ambas afectan principalmente el epitelio columnar del endocervix. También importante mencionar que se han visto implicados el virus del herpes simple y tricomonas vaginales, pero estos afectan principalmente el epitelio escamoso del ectocervix. Por otro lado, es muy importante mencionar el papel de la infección por virus de papiloma humano, porque a pesar que no se ha visto como un agente etiológico directo, los organismos implicados en la cervicitis pueden actuar como cofactores en el desarrollo de una neoplasia cervical, por eso es que es tan importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado tenemos las causas no infecciosas, que son menos frecuentes. Entonces, cuando no se identifica ningún tipo de infección, generalmente es porque fue causada por irritación mecánica o química. Y las fuentes de irritación mecánica incluyen traumatismos causados por instrumentos quirúrgicos o por objetos extraños, como sería un tampón, un capuchón cervical o incluso un condón. La irritación química puede ser causada por la exposición al látex, por duchas vaginales, espermicidas o cremas anticonceptivas. Pero entonces a todas estas, ¿cuál es la verdadera importancia de la cervicitis? Esta conlleva a múltiples complicaciones, como son la endometritis, la enfermedad pélvica inflamatoria, resultados adversos del embarazo y del recién nacido, que vienen junto con la enfermedad pélvica inflamatoria, y un aumento significativo del riesgo de adquisición y diseminación del VIH. Como tal, la enfermedad pélvica inflamatoria se da porque eh, la infección puede ascender y eso es lo que termina causando esa enfermedad pélvica inflamatoria o endometritis. Y las secuelas de la enfermedad pélvica inflamatoria incluyen dolor pélvico crónico, infertilidad y un mayor riesgo de embarazo ectópico. Pero entonces, ¿cómo es la presentación clínica de la cervicitis? Las pacientes suelen ser asintomáticas, pero cuando tienen síntomas suelen presentar secreción vaginal purulenta o mucopurulenta, que la mucopurulenta es más característica de la Neisseria gonorrea, y un sangrado intermenstrual o poscoital. Lo más frecuente es que sea poscoital. Y algunas mujeres también pueden tener disuria, dispareunia o irritación vulvovaginal. Pero esos síntomas urinarios generalmente son porque hay una uretritis concomitante con la cervicitis. Y eso se da en el 15% de las mujeres. Ahora hablemos del diagnóstico. Va a constar de los tres fundamentales, que son anamnesis, examen físico y evaluación de laboratorio. Lo primero sería la anamnesis. Entonces, nos llega una paciente con síntomas sugestivos de una enfermedad de transmisión sexual o pues en una cervicitis. Lo primero que debemos indagar es sobre los factores de riesgo. Debemos ser muy detallados en cuanto a su vida sexual de una manera muy respetuosa y de tal manera que la paciente tenga la confianza de contarnos absolutamente todo. Entonces, debemos indagar sobre el número de parejas, uso de condón, tipo de actividad sexual, nueva pareja sexual con parejas sexuales concurrentes, pareja sexual con una infección de transmisión sexual, la higiene vaginal, si usa duchas vaginales es bastante malo, y la edad menor de 25 años. De igual manera hay que descartar diagnósticos diferenciales. Entonces, para descartarlo vamos a indagar sobre la secreción vaginal, ya que la secreción típica de la cervicitis es purulenta o mucopurulenta, mientras que el flujo vaginal generalmente asociado con la vaginosis bacteriana es gris o blanquecino y es maloliente. El asociado a la candidiasis es grumoso, lechoso, parece leche cortada y no huele.
Y como tal, el de la tricomoniasis es sanguinolento y maloliente. También preguntar sobre el sangrado vaginal. Las mujeres con cervicitis suelen presentar sangrado vaginal, intermenstrual o poscoital. Entonces se pregunta sobre los síntomas que tiene en el momento de la acción sexual. Preguntar sobre ardor, irritación o otras molestias locales, porque la cervicitis suele ser lo más común es que sea sintomática, pero puede estar concomitantemente una candidiasis que puede dar prurito, puede dar irritación, y de igual manera la vaginosis bacteriana también puede causar este tipo de síntomas. Pero el abdominal o pélvico por si hay una enfermedad pélvica inflamatoria concomitante, y el estado de los estrógenos también, porque las mujeres con síndrome genitourinario de la menopausia pueden presentar unos síntomas que son similares a la cervicitis. Ahora bien, pasamos al examen físico. Todas las mujeres que lleguen con síntomas que sugieran cervicitis son sometidas a un examen físico que va a incluir evaluaciones pélvicas y vaginales. Entonces, lo más característico son los hallazgos de Hallmark. Entonces, son, primero, secreción purulenta o mucopurulenta en el ectocervix o exuda como tal desde el canal endocervical. Y lo segundo es sangrado al tocar el cuello uterino con un copito de algodón. Pero pues estos hallazgos no son diagnósticos como tal de la etiología. Los hallazgos los podemos estar viendo en la imagen que dice cervicitis por clamidia, que es la primera que vemos. Esos son los hallazgos característicos. Pero como tal, el aspecto del cuello puede variar dependiendo del agente etiológico. Entonces también podemos encontrar hemorragias puntiformes, que son características de la infección por tricomonas vaginalis, y también las lesiones vesiculares difusas, que son características del virus del herpes simple. Y es importante tener en cuenta lo que ya les venía mencionando. Las mujeres que cumplan con criterios de EPI son hallazgos de alarma. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos de alarma? Cuando haya movilización del cervix, que haya dolor a la movilización del cervix, que haya sensibilidad uterina o sensibilidad anexial. Entonces, además de ser tratadas para cervicitis, deben ser tratadas para la enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora bien, en la evaluación del laboratorio vamos a incluir distintas pruebas. Entonces, lo primero sería el pH vaginal y la microscopía salina, porque las mujeres con cervicitis también pueden tener una vaginitis concurrente. Y súper importante, las pruebas de clamidia y gonorrea, que se hacen con pruebas de amplificación de ácido nucleico. Pruebas de vaginosis bacteriana y tricomoniasis, puede ser con la prueba de amina y el pH vaginal para identificar la vaginosis bacteriana. Las pruebas para M. genitalium, que serían con lo mismo de las pruebas de amplificación de ácido nucleico. Y es importante tener en cuenta que las pruebas de rutina para detectar infecciones distintas a T. vaginalis, gonorrea, clamidia, M. genitalium o vaginosis bacteriana no son útiles, a menos que se identifique o se sospeche que hay un virus o un agente etiológico característico, como sería el virus del herpes simple. Ahora bien, pasemos al tratamiento. Importante, se le va a dar tratamiento empírico a toda paciente, así no hayan llegado los resultados, se le da su tratamiento empírico. Y ahora bien, el tratamiento como tal específico, cuando ya se tiene el agente etiológico, sería para la gonorrea, ceftriaxona 150 miligramos por vía intramuscular con acitromicina 1 gramo por vía oral, ambos en una sola dosis. Para la clamidia, realmente el que dice régimen alternativo, debería usarse como la primera opción, que sería la acitromicina 1 gramo por vía oral en una sola dosis, y la alternativa, la doxiciclina 100 miligramos por vía oral 2 veces al día por 7 días. Para M. genitalium, es complicado el tratamiento porque no hay suficiente evidencia clínica en las pacientes mujeres. Entonces, el régimen inicial que vamos a manejar es acitromicina 1 gramo por vía oral en una sola dosis. Pero si este tratamiento llega a fallar, que es algo que se da con mucha frecuencia, siempre puede administrar moxifloxacino 400 miligramos una vez al día durante 7 a 10 días. En cuanto a la T. vaginalis, sería metronidazol o tinidazol en una sola dosis oral de 2 gramos, lo que serían 4 comprimidos de 500 miligramos.
Y un régimen alternativo es metronidazol 500 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 7 días. Y las parejas sexuales deben recibir tratamiento. Finalmente, el virus del herpes simple son tres opciones de tratamiento. Aciclovir, 400 miligramos por vía oral 3 veces al día o 200 miligramos por vía oral 5 veces al día durante 7 a 10 días. Famciclovir, 250 miligramos por vía oral 3 veces al día durante 7 a 10 días. Y valaciclovir, 1000 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 7 a 10 días. Y eso sería todo por la cervicitis. Pasamos entonces a leucorrea. Leucorrea se define como toda pérdida no sanguínea que proviene del aparato genital femenino. La vaginosis es la causa más común de síndrome de flujo vaginal. Su patogénesis consiste en que el ecosistema vaginal normalmente mantiene un pH de 4 a 4.5 que mantiene la flora vaginal normal e inhibe el crecimiento de patógenos. La irrupción de esta conlleva condiciones favorables para el desarrollo de la vaginitis. Dentro de las etiologías, pues puede verse a diferentes agentes, pero las más comunes y las descritas por la guía son cándida, bacterias y tricomonas. Hay que tener en cuenta que el flujo vaginal normal en edad reproductiva puede ir de 1 a 4 mililitros por día, es transparente o blanco, inoloro y está formado por moco de secreción endocervical combinado con células epiteliales, flora vaginal normal y trasudado vaginal. Este puede hacerse más abundante o evidente durante el periodo de la ovulación, en el ciclo menstrual, en el embarazo o al utilizar anticonceptivos hormonales combinados. Dentro de las manifestaciones clínicas y diagnóstico, tenemos que la cándida es una inflamación en el contexto de especies de cándida y se caracteriza por presentar una sensación de ardor, irritación, disuria, dispareunia y al examen físico se observa eritema vulvar y vaginal y pueden haber signos de escoriación. El flujo suele ser blanco, grueso y grumoso, como en queso, y no tiene olor o tiene un mínimo olor. Y en este caso el pH suele mantenerse entre 4 y 4.5. Por su parte, la vaginosis bacteriana representa un cambio en la microbiota vaginal de las especies de lactobacilos hacia especies bacterianas diversas como anaerobios, y se trata de un flujo maloliente que no se acompaña de dispareunia. Como signo se puede encontrar una secreción fina, blanca, grisácea, homogénea que cubre la vagina, y el pH suele ser mayor a 4,5. En la tricomoniasis tenemos que esta sí es una TS causada por el parásito. Presenta prurito, ardor, enrojecimiento o dolor, disuria y la secreción pues tiene un olor inusual. Esta secreción puede ser transparente, blanca, amarillenta o verdosa y el pH se encuentra entre 5 y 6. Para el diagnóstico tenemos que lo más útil es un examen en fresco de secreción vaginal. Este es el algoritmo que presenta la guía de práctica clínica, donde parte de una paciente que consulta por flujo vaginal anormal, prurito o dispareunia. Se debe realizar la anamnesis, el examen físico y evaluar los factores de riesgo. Si la principal molestia de la paciente es el incremento de flujo vaginal o la leucorrea o la descarga grumosa o el eritema y edema vulvar o el prurito, pues vamos a pasar para el tratamiento de vaginosis bacteriana, tricomonas o candidiasis y se debe identificar la conducta de riesgo sexual, implementar estrategias para su prevención, suministrar y fomentar el uso del preservativo, suministrar información acerca de cómo hacerlo correctamente, ofrecer y remitir a una consulta de salud sexual y planificación familiar y pues el tratamiento de la pareja se da según la etiología. En caso de que estas no sean las principales quejas de la paciente, tendremos que pasar a evaluar si hay algún síndrome sugestivo de una infección de transmisión sexual. En caso de que sí, pues implementar los otros diagramas de flujo que presenta la guía y si no, pues identificar la conducta sexual de riesgo, implementar estrategias para prevención, suministrar información sobre el correcto uso del preservativo nuevamente y ofrecer y remitir una consulta de salud sexual y planificación familiar. Ya en el tratamiento tenemos que para el manejo sindrómico de la paciente con flujo vaginal se utilizará tinidazol 2 gramos vía oral dosis única y si se sospecha infección concomitante de cándida se adiciona fluconazol 150 miligramos vía oral dosis única. En pacientes que tienen una situación de desventaja como pobreza o trabajadoras sexuales se sugiere el manejo con dosis única de tinidazol 2 gramos y fluconazol 150 gramos. Si se trata de una leucorrea asociada a vaginosis bacteriana, se utiliza tinidazol 1 gramo dosis única vía oral y en caso de que esté contraindicado o no se disponga, se utilizará secnidazol 2 gramos dosis única vía oral. Como tercera opción también está clindamicina crema vaginal al 2%, 5 gramos intravaginal una vez al día por 7 días.
Ya cuando el flujo vaginal está asociado a tricomonas, la primera opción es tinidazol, 2 gramos vía oral dosis única, y la segunda opción, metronidazol, 2 gramos vía oral dosis única. Hay que advertirle a las pacientes que deben evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento con tinidazol y hasta después de 72 horas de terminar el tratamiento, y en caso de que se utilice metronidazol, será 24 horas después de terminar el tratamiento. Si se sospecha cándida, la primera opción es fluconazol, 150 miligramos vía oral dosis única, y la segunda opción, clotrimazol, 500 miligramos vía vaginal dosis única. Se debe tener en cuenta que el fluconazol puede aumentar significativamente valores plasmáticos de otros medicamentos como antagonistas de canales de calcio, hipoglicemiantes orales, rifampicina o warfarina, y que además los sujetos que reciben más de 400 miligramos al día pueden presentar interacciones medicamentosas poco frecuentes. Para el manejo durante el embarazo o la lactancia, tenemos que el manejo sindrómico se hace con metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas vía oral por 7 días, y si se sospecha de candidiasis, se añade clotrimazol, tableta vaginal de 100 miligramos por los mismos 7 días. Para el tratamiento de las pacientes con sospecha de vaginosis bacteriana, se tiene como primera opción metronidazol 500 miligramos cada 12 horas vía oral por 7 días, y como segunda opción clindamicina 300 miligramos cada 12 horas también por 7 días. En este caso no se recomienda el tratamiento del compañero sexual. Por otra parte, con la tricomoniasis se utiliza como primera opción metronidazol 2 gramos vía oral dosis única o tinidazol 2 gramos vía oral dosis única, y en este caso sí se recomienda el tratamiento del compañero sexual de manera simultánea con tinidazol 2 gramos vía oral dosis única o metronidazol 2 gramos vía oral dosis única. En caso de sospechar candidiasis, se utiliza clotrimazol, tableta vaginal de 100 miligramos por 7 días, o como segunda opción terconazol al 0.4% en crema 5 gramos intravaginal por 7 días, y no es necesario el tratamiento de la pareja. En este caso, las mujeres que se encuentran lactando pues deben suspender temporalmente esa lactancia durante 24 horas posterior a la última dosis de metronidazol o hasta 3 días después de la última dosis de tinidazol. Por último, en caso de recurrencia o persistencia, la profilaxis de vaginosis bacteriana recurrente o persistente se dará con metronidazol óvulos vaginales 2 veces por semana por 4 meses, y para la candidiasis vulvovaginal recurrente, que se define como la presencia de 4 o más episodios sintomáticos en el año, pues lo primero es estudiar a estos pacientes para descartar condiciones subyacentes que puedan predisponerlas, como son la diabetes o el VIH, y se deben obtener cultivos para diagnosticar otras especies de cándida que suelen no responder a la terapia usual. Entonces, como profilaxis, se utilizará clotrimazol en crema 1 gramo una vez al mes por 6 meses, o como segunda opción, se utilizará fluconazol 150 miligramos vía oral semanal por 6 meses como terapia profiláctica. Y por último, pues hay que instruir a las pacientes para que reconsulten en caso de la persistencia de los síntomas. Bueno, respecto al tema del que hemos venido hablando, los CDC actualizaron pues las pautas que se tienen para el tratamiento de personas que tienen o están en riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. Después de haber hecho pues consulta con profesionales expertos en el campo, que se reunieron en Atlanta, Georgia, del 11 al 14 de junio de 2019, y pautaron los siguientes ítems que estábamos observando. Hablaron sobre 9 temas principalmente. Entonces, dentro de esas pautas discutieron, por su parte, las recomendaciones actualizadas para el tratamiento que se va a manejar en Neisseria gonorrea, en Clamidia trachomatis y en las tricomonas vaginales. Otro punto que manejaron fue considerar adicionar el metronidazol al régimen de tratamiento que se recomienda para la enfermedad inflamatoria pélvica. El tercer punto fue las opciones de tratamiento que sean alternativas para la vaginosis bacteriana. El cuarto fue el tratamiento del micoplasma. El quinto pues fue un consenso sobre recomendaciones y mensajes de asesoramiento sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano. El sexto punto que se tomó en esta actualización fueron los factores de riesgo ampliados para las pruebas de sífilis entre mujeres embarazadas. El séptimo punto que tuvieron en cuenta fue la prueba única para la infección por hepatitis C. En cuanto a el octavo ítem, es la evaluación de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres después de una agresión sexual. Esta parte de agresión sexual la ampliaron bastante en este último consenso.
Y el noveno es la prueba de 2 pasos para el diagnóstico serológico del virus del herpes simple genital. Dentro de estos 9 puntos tratados en la actualización del CDC de 2021, vamos a manejar principalmente el régimen de tratamiento de cervicitis acompañado pues, de la leucorrea que hemos venido mencionando. Cabe mencionar que dentro de esta actualización mencionan que pues hacen claridad del término de infección de transmisión sexual, eh, haciendo pues la énfasis en que se refiere a un patógeno que causa infección a través del contacto sexual, mientras que el término enfermedad de transmisión sexual ya se refiere es como al estado de enfermedad reconocible que se ha desarrollado a partir de esa infección. Eh, entonces, mencionaban ahí pues la prevención, ¿sí? La ruta de prevención que ellos disponen es, primero, evaluación precisa del riesgo y educación pues, de los pacientes, un buen asesoramiento de las personas en riesgo con respecto a las formas de evitar las infecciones de transmisión sexual mediante cambios en el comportamiento sexual y pues el uso de los servicios de prevención recomendados. El segundo paso de la ruta de prevención sería la vacunación previa a la exposición para las infecciones de transmisión sexual que se puedan prevenir mediante esa vacunación. El tercer punto que menciona la ruta es la identificación de personas con una infección asintomática y personas con síntomas asociados a esa infección. Y el quinto, pues, es una buena evaluación para realizar el tratamiento y un adecuado asesoramiento de las parejas sexuales de personas, pues, que estén infectadas con una infección de transmisión sexual. Estos 5 pasos son los que propone la CDC para una ruta de prevención. Ahora, en cuanto a la cervicitis y la leucorrea, ya no las separa tanto como entidades, sino las reúne en un mismo ítem caracterizado por 2 puntos. Entonces, la guía lo que menciona es que la cervicitis tiene 2 signos diagnósticos principales que los podemos ver aquí señalados, serían un exudado endocervical purulento o mucopurulento, que es visible en el canal endocervical o en una muestra de hisopo endocervical, o un sangrado endocervical sostenido, fácilmente inducido pues, por el paso suave de un hisopo de algodón a través del orificio cervical. Entonces, en cuanto a estas características, menciona que puede haber uno o ambos signos y que la cervicitis con frecuencia puede cursar de manera asintomática. Sin embargo, pues algunas mujeres pueden informar sobre un flujo anormal vaginal y el sangrado pues intermenstrual. Entonces, eso es como lo que reportaría la paciente. Ahora, respecto al criterio de utilizar un mayor número de leucocitos en la tinción de Gram endocervical en el diagnóstico pues, de esa cervicitis, eh, la actualización menciona que no se ha estandarizado porque realmente no es sensible, tiene un valor predictivo positivo bajo para las infecciones por clamidia y gonorrea y no está disponible en la mayoría pues, de los entornos clínicos. Ahora, esto menciona respecto a los cervicitis. Por su parte, la leucorrea la define como un conteo de glóbulos blancos por campo mayor a 10 en el examen microscópico del flujo vaginal. Ahora, dice que ese conteo podría ser un indicador sensible de esa inflamación cervical. Entonces, entiende la leucorrea como un síntoma que va a acompañar a esa cervicitis y que tiene pues un alto valor predictivo. Finalmente, pues aunque la presencia de los diplococos intracelulares gran negativos en la atención de Gram, pues de ese exudado endocervical puede ser específica para el diagnóstico de infección cervical, cuando es evaluada por un laboratorio experimentado, no es un indicador completamente sensible de infección. Es otra de las aclaraciones que se hace en la actualización. Ahora, dentro de las recomendaciones o actualizaciones que se hizo para el tratamiento, está la que estamos observando, y es que para el régimen recomendado para la cervicitis, según la actualización, es manejar doxiciclina 100 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 7 días. Esta es la primera opción de tratamiento que se va a manejar. Ahora, plantea de igual forma un régimen alternativo
siendo la citromicina que se va a administrar 1 gramo por vía oral en una única dosis. Se recomienda también respecto a este tratamiento que para minimizar la transmisión y la reinfección, pues se debe indicar a las mujeres tratadas por cervicitis que se abstengan en lo posible de tener relaciones sexuales hasta que ellas y sus parejas pues hayan sido tratadas, es decir, hay que hacer la aclaración, hasta completar o el régimen de 7 días, que sería la primera opción, o 7 días después de la terapia con dosis única de acitromicina. Y pues que eficazmente hayan desaparecido los síntomas. Las mujeres que reciben pues un diagnóstico de cervicitis deben someterse a pruebas de detección de sífilis y VIH, además de otras pruebas pues de diagnóstico recomendadas. Entonces, este es el régimen que postula la actualización. Difiere un poco de las anteriores pautas, ya que este no observa todos los agentes etiológicos dentro de una misma entidad, sino mira al agente infeccioso como tal y todas sus manifestaciones como alternas. Entonces, la guía aquí ya es como más clara en cuanto al tratamiento. Y pues esto sería todo en cuanto a nuestra presentación de cervicitis y leucorrea. Muchas gracias.